Hola a todos, en este vídeo vamos a estudiar los intervalos. Vamos a comenzar repasando los intervalos abiertos. Es muy importante que un intervalo abierto lo escribáis bien. Un intervalo abierto se escribe con paréntesis y ahora llegaremos a los intervalos cerrados y los intervalos cerrados se escriben con corchetes. Cuando un intervalo está abierto, quiere decir que va a quedarse rozando el número A, pero no va a llegar a alcanzarlo. Y va a quedar rozando el número B, pero no va a llegar a alcanzarlo. Por eso lo expresamos de forma abierta. Es importante también que sepamos cómo escribir los intervalos en forma de conjunto. Es una forma de escribirlo totalmente análoga. Este intervalo abierto podríamos escribirlo como todos los números x tales que verifican que ese número x es menor que b y mayor que a. Y cierro la llave. Un ejemplo de cómo representarlo podríamos verlo con el intervalo -3, 2. Cuando lo representamos en la recta real, para expresar que está abierto por -3 y abierto por 2, podríamos ponerlo de distintas maneras, pero la forma más aceptada es escribiendo un punto hueco por dentro. Así que esto quiere decir que estamos llegando a -3, pero no lo tomamos y llegamos hasta 2. Pero lo rozamos sin cogerlo. Así que eso quiere decir que el intervalo está abierto. Y hemos tomado todos los números que van desde -3 hasta 2, pero el -3 y el 2 no lo hemos cogido. De forma análoga, escribiríamos en forma de conjunto un intervalo cerrado que cumpliría que todos los x tales que esos x son menores o iguales que b y mayores o iguales que a. Y pueden ser iguales que a e iguales que b. Es decir, el a y el b sí que lo cogemos. Si escribimos y representamos el intervalo cerrado -3, 2 y ahora lo representamos en la recta real, cogeríamos el -3 y cogeríamos el 2. Y como podéis ver, expresamos que lo tenemos dentro del intervalo con un punto cerrado. Y por supuesto, como es un intervalo, cogemos todos los puntos que están comprendidos entre -3 y 2. Así que el -3 está dentro del intervalo y el 2 está dentro del intervalo. Y es lo que me indica los corchetes. Podemos encontrarnos con lo que llamamos intervalos semiabiertos. Es decir, que están abiertos por uno de los lados. También tenemos que aprender a escribirlos de otra manera. Este, por ejemplo, lo escribiríamos como todos los x que verifican que ese número es menor o igual que b y mayor que a. Podéis ver que el igual lo ponemos en el lado de b. Podemos hacer una representación como sería el -3, 2. ¿Veis? Está abierto por -3 y cerrado por 2 y lo expresaríamos con el punto hueco -3 y el punto cerrado en 2. Seguimos con este que se expresaría los x tales que a es menor o igual que x y la x es menor que b. Y si representamos este intervalo tendríamos el -3, 2 abierto en el 2 y cerrado en el -3 y lo representaríamos así: cerrado en -3 y abierto en 2. Y por supuesto todos los números comprendidos entre ellos. Otra variante que nos podemos encontrar son las semirrectas. Llamamos semirrectas cuando el intervalo está limitado por más infinito o por menos infinito. Así que
Esto también lo podemos escribir en forma de conjunto poniendo que estos son todos los x tales que, como podéis observar, va desde a hasta infinito. Así que lo que voy a coger son todos los x mayores que a. Así que lo ponemos todos los x que son mayores que a. Por cierto, el más infinito y el menos infinito nunca se cierran con corchete. Siempre son con paréntesis. Es evidente puesto que no los podemos llegar a coger nunca. Este lo escribiríamos todos los x tales que las x son mayores o iguales que a. Este lo escribiríamos todos los x tales que, fijaos que vamos a ir de b hasta menos infinito. Así que vamos a coger todos los números x menores que b. Y este lo podríamos escribir los x tales que esos números son menores o iguales que b. Vamos a hacer ahora algunos ejemplos. Del primer tipo de semirrecta podríamos representar el 2 más infinito. Así que el 2 está abierto, lo expreso con el punto hueco y llegaría hasta infinito. Y como se me termina el papel, pues lo dejo así indicado con una flecha, puesto que llegaríamos hasta el infinito. Del segundo tipo tendríamos, por ejemplo, de 2 a más infinito. Pues exactamente igual que el otro, pero el 2 sí lo vamos a tomar, porque está en el intervalo cerrado. Así que llegaríamos hasta infinito. Como ejemplo de este tipo de semirrecta, podríamos ver el menos infinito hasta 3 abierto. Y si lo representamos, veríamos que, bueno, voy a poner mejor menos 3. Si lo representamos tendríamos el menos 3 abierto, puesto que no lo vamos a coger, ya que está abierto. Y cogeríamos todos los números por debajo de menos 3 hasta menos infinito. Y si lo tomamos cerrado en menos 3, ahora el menos 3 tendría un punto hueco y llegaríamos hasta el infinito negativo. ¿Lo veis? Bueno, ahora vamos a ver otro tipo de operación que es la unión e intersección de intervalos. Vamos a hacerlo con ejemplos. Aquí tengo un primer ejemplo de unión de dos intervalos, que además son dos intervalos abiertos, y cuando me encuentro la U de unión, quiere decir que el resultado de esta unión de intervalos va a ser todo lo que tengo en este intervalo y todo lo que tengo en este intervalo. Lo voy a unir. Esto se puede hacer de distintas maneras, pero a mí, cuando estáis empezando, me gusta explicároslo con tres rectas. En esta primera recta de aquí voy a representar el intervalo 4, 8. Pues como está abierto, tanto en 4 como en 8, pues se dibuja así. En esta segunda recta voy a dibujar el intervalo menos 3, 6. Así que menos 3 está abierto, el 6 está abierto y como resultado aquí en esta recta numérica y apoyándome tanto en esta como en esta voy a dibujar la unión. Y lo quiero todo, quiero esto y quiero esto. Así que iríamos, el resultado de mi unión es de menos 3 hasta 8. Y fijaos que son abiertos en los dos extremos. ¿Por qué? Pues porque aquí y aquí están abiertos. El resultado de esta intersección la podríamos escribir aquí y sería de menos 3 hasta 8, los dos abiertos. Si cuando más adelante tengáis dominio, en vez de hacer una representación en cada recta, también lo podéis hacer en una sola recta. Si os sale bien, pues me parece perfecto.
Y cuando lo hagáis entre rectas, intentad que estén bien ordenaditas para poder ver bien el resultado tanto de la unión o de la intersección. Vamos a hacer ahora otro ejemplo con dos intervalos ahora diferentes. Ahora voy a dibujar en esta primera recta que sería cerrado en -3 y abierto en 3. En esta segunda recta voy a dibujar el segundo intervalo, de aquí, que iría -7 cerrado hasta el 0 cerrado también. Y el resultado de la unión, que va a ser todo lo que tengo en un intervalo y el otro, lo voy a poner aquí en esta recta y podemos observar que vamos a tener desde -7 cerrado hasta todo esto de aquí, hasta el 3 abierto. ¿De acuerdo? Si escribimos el resultado sería de -7 hasta 3 abierto. Y el 3, fijaos que tiene que ser abierto, puesto que en ningún momento he tenido intervalo en el 3, siempre ha estado abierto. Así que el resultado de esta intersección sería de -7 a 3. Y ahora vamos a ver la intersección. En una intersección que se simboliza con este símbolo, una U invertida, voy a quedarme solo con lo que esté, con los números que estén en los dos a la vez. Lo vemos. Aquí voy a representar el 4, 7, así que está abierto en los dos, abierto en 4, abierto en 7. En esta recta voy a representar el -3, 6, abierto en 3, abierto en 6. Y ahora ya no me puedo quedar con todo como hacíamos antes, sino que ahora me voy a quedar con la zona común, que la zona común sería todo esto. Esto es lo que está en ambos intervalos. Así que, ¿qué tenemos? Tenemos el 4 y el 4 está abierto. ¿Por qué lo dejo abierto? Porque aquí sí tengo el 4, pero aquí no lo tengo porque está abierto. Y vamos a llegar hasta el 6, abierto. Esto que acabo de dibujar es la zona común. Por tanto, el resultado de la intersección sería de 4 a 6 abierto. Ahora vamos a hacer otro ejemplo, el número 5, y vamos a representar en esta recta numérica el -3, 3. En esta recta numérica el -6, 0. Vale, en este ejemplo los dos son cerrados, ya sabemos hacerlo. Y en este ejemplo el -6 es cerrado y el 0 está abierto. Como me están pidiendo una intersección, me voy a quedar con la zona común, es decir, lo que está en ambos intervalos a la vez. Esta es la zona común. Y ojo, porque el -3 sí que está en los dos intervalos a la vez. Pero el 0, que es donde termina el segundo intervalo, fijaos que aquí no está y aquí sí está. Así que no lo podemos coger, lo tenemos que dejar abierto porque no es totalmente común. Por lo tanto, el resultado de esta intersección es de -3 cerrado hasta 0 abierto.